creo que hay que hacerlo de manera formal acá también. Así que un feliz sábado para todos. eh, y, y quiero agradecerles porque me recibieron hoy, esta mañana, y también por recibirme con este privilegio de estar de este lado. Eh, Parece que últimamente cuando hago visita a otra iglesia me toca acá estar de este lado. Pero es un gusto compartir, estudiar la Biblia donde hay hijos de Dios que se reúnen para hacerlo, es muy lindo. Así que gracias por recibirme en esta iglesia de ustedes. Eh, a cuántos de ustedes les gusta el libro de Daniel? Varios, ¿no? Eh, a mí es uno de los libros que más me gustan de la Biblia, de estudiarlos. No se preocupen que no nos vamos a complicar con profecías hoy, pero es uno de los libros que más me gusta y el tema de hoy tiene que ver un poco con el libro de Daniel y va a estar basado específicamente en el capítulo 10 del libro de Daniel. Así que pueden ir buscando en sus Biblias. ¿Conocen la historia que se cuenta ahí? En el capítulo 10. ¿Cómo se titula? Visión de Daniel junto al río. Esta es la última visión que recibe el profeta Daniel. Lo que está en el capítulo 10 es como la introducción, es como un preámbulo que se hace a lo que va a ser la visión, o a lo que va a ser el mensaje contenido en la visión, y que eso aparece recién en el capítulo 11 y finaliza en el capítulo 12. Es la última visión que recibe el profeta. Nosotros no nos vamos a demorar en todo eso que él vio, nosotros no vamos a entrar en eso, pero hay algunas cosas que a mí me resultaron muy curiosas o muy interesantes eh, en relación a la experiencia que tuvo el profeta Daniel en esta ocasión. Fíjense que el versículo 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Fíjense que acá él sigue utilizando, aunque Babilonia ya había caído, sigue utilizando el nombre que le dieron allá en la época en sus inicios, cuando él había llegado a Babilonia. Bueno, sigue diciendo, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Esta última parte, cuando él dice que comprendió la visión, de alguna manera está haciendo alusión a lo que había ocurrido en la visión del capítulo 8. ¿Se acuerdan cuando el ángel estaba explicando la profecía de los 2300 años? ¿Se acuerdan? Y que él como que se descompuso y el ángel no pudo continuar con la explicación. Pasaron 13 años hasta que el ángel es enviado nuevamente para darle la visión que aparece registrada en el capítulo 9. Fíjense la cantidad de tiempo que hay ahí, ¿no? Entonces es como que hace referencia a eso. Esta vez sí entendí la visión. Por eso esa partecita final ahí. Bueno, hay algo interesante en este versículo, porque fíjense que se inicia con ¿qué? Tiene muchos significados, pero se inicia con una fecha. ¿En qué fecha estamos? El tercer año del rey Ciro. Ya Babilonia había caído, hacía 3 años, y bueno, era el tercer año del rey Ciro. ¿Cuántos años podría tener Daniel? ¿80? Bien, el hermano le calculó bastante, según lo que hacen los teólogos, ¿no? Dicen que alrededor de 88 años tendría él, 90, si se cuenta de que a los 18 años fue transportado a Babilonia. Entonces, sumando los 70 años que había profetizado el profeta Jeremías, ¿se acuerda? De que iba a durar el cautiverio en Babilonia, entonces tendría que andar en los 90 años más o menos. Daniel recibió esta visión
más o menos entre el año 536 y el 535 antes de Cristo. Lo que pasa es que ahí hay un problema con el calendario, no se sabe qué calendario utilizaba Daniel, pero depende qué calendario utilizaba, o fue en el 536 o fue en el 535. Para nosotros hoy no es tan relevante la precisión, pero sí nos interesa la fecha. ¿Por qué les parece que nos puede interesar la fecha? Porque esta fecha, la mención de esta fecha, puede ser importante para estudiar este capítulo. En el mismo versículo, Daniel hace mención de un acontecimiento que ocurre, pero no lo describe. ¿Se dieron cuenta? Y la palabra era verdadera, y el conflicto era grande. ¿Qué conflicto? ¿Se pusieron a pensar? ¿De qué estaría hablando el profeta? ¿Qué conflicto? Porque leemos todo el capítulo y no vamos a encontrar referencia a lo que estaba ocurriendo. ¿A qué conflicto se podría referir? Por eso la fecha que se nos da es interesante, porque nos permite hacer algunas inferencias a partir de otras porciones, otros registros que tiene la Biblia con respecto a lo que pudo estar ocurriendo en esa época. Y ahí lo tenemos al historiador, a Esdras, donde se nos cuenta un poco qué es lo que estaba pasando en ese momento. Hacía poquito, alrededor de un año más o menos, un año y algo, que Daniel mismo había sido testigo del decreto que el rey Ciro había formulado para dar permiso a todos los judíos que volviesen a Jerusalén. Los 70 años profetizados por Jeremías se habían cumplido. Y entonces Ciro, en su primer año, emite este decreto habilitando a todos los judíos que quisiesen volver a Jerusalén que lo hicieran. Eso se registra en el capítulo 1 del libro de Esdras. Si quieren, vamos al capítulo 1 del libro de Esdras. Si leemos los versículos del 1 al 4, vamos a tener esta narración, o se nos dice este decreto, ¿no? Se habla en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. ¿En qué consistía el decreto? Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, y que está en Judá. Quien haya de entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo, versículo 4, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Después sigue contando algunas cosas más que incluía el decreto. Dice que el rey Ciro habilitó que también se transportaran, que se devolvieran los utensilios que Nabucodonosor había sacado de la casa de Dios y los había llevado a la casa de su Dios. Así que todo esto incluso hace el conteo, la cantidad de utensilios que se devuelven en esa oportunidad. Luego, si avanzamos en el capítulo 2, vamos a encontrar un detalle de un listado de todos los referentes máximos, los jefes de familias que retornaron, por supuesto con sus familias, que retornaron a Jerusalén. Es decir, es la población que volvió. Que bueno, ahí hay diferencias entre quienes calculan, pero contando a las familias dicen que fueron alrededor de 50.000 personas los que habrían vuelto. En el capítulo 3 del libro de Esdras se narra las primeras cosas que hicieron los judíos después de haberse establecido en Jerusalén. Es decir, llegaron, se establecieron
Y dice que a partir del séptimo mes, eso está creo que en el versículo 8, no, eh, sí, antes, no, perdón, por ahí está la mención de que en el 1 dice, cuando llegó el mes séptimo, bien, gracias, cuando llegó el mes séptimo, entonces ahí ellos empezaron a reconstruir algunas cosas. ¿Qué es lo primero que reconstruyeron? Ahí se hace referencia que se empezaron a reconstruir. ¿Cómo? Antes de eso tenía el altar. Fíjense, ¿para qué servía el altar? ¿Con qué estaba vinculado el altar? Ellos empezaron a reconstruir la vida religiosa, el sistema religioso que ellos tenían. En primer lugar, reconstruyeron el altar y también empezaron a reinstitucionalizar las fiestas que ellos practicaban antes del exilio. Después en el versículo 8 ustedes encuentran otra referencia donde se dice que en el séptimo mes comenzaron a reconstruir, bueno, ahí dice el sistema de sacrificios, en el versículo 8, en el año segundo de su venida, la casa de Dios, empezaron a reconstruir la casa de Dios, es decir, la iglesia, que ellos tenían, el templo que ellos tenían, ¿no? Y después si vamos al capítulo 4, ahí encontramos lo que nos interesa a nosotros en relación a la experiencia que tiene el profeta Daniel. En el capítulo 4 se registra qué ocurrió cuando ellos empezaron a reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Alguien sabe qué ocurrió? ¿Alguien se acuerda? Surgieron contradicciones, ¿no? Adversarios, muy bien. ¿Cuál era el problema? Que los samaritanos, gente que vivía en la región, vinieron, se acercaron, como escucharon que se empezaron a reactivar el sistema religioso, el culto al verdadero Dios, se empezaban a reparar el templo, las paredes, las columnas, todo lo que implicaba el templo. Entonces, una comitiva de samaritanos se acercó y ofreció su colaboración. ¿Y cuál fue la respuesta de los judíos? Los judíos decidieron rechazar la oferta de colaboración de los samaritanos. Sí, ya que hablábamos en la lección, si viene alguien de afuera que no es de la iglesia y dice, yo voy a cortar el pasto, ¿ustedes le van a dejar? ¿Qué harían? Digamos que fue algo parecido a una escala mucho más grande, ¿no? ¿Por qué los judíos rechazaron? Porque los samaritanos, aunque se cree que eran descendientes de los israelitas, del reino de los israelitas, ¿se acuerdan que estaba dividido el reino judío y las tribus de Israel, las 10 tribus? Después de caer a mano de los asirios lo que hicieron fueron implantar personas de otras naciones conquistadas, las implantaron en Israel. ¿Con qué objetivo? Empezaron a mezclar las razas, porque de esa manera las raíces empezaban a ser cortadas. Y este pueblo que se entendía como rebelde mucho tiempo, igual que los judíos, vieron que cuando uno tiene nacionalidades diferentes o padres, que un brasilero y un argentino, ¿a quién votás en el mundial? Entonces como que se empieza a dividir y ya estas revueltas, estas rebeliones no se van a producir. Esta era la idea de los asirios cuando hicieron esto. Así que pasando el tiempo, esta generación tenía esa mezcla no solamente de culturas, sino que también tenía una mezcla religiosa. Lo que nosotros hoy llamamos como sincretismo, esa mezcla de creencias. Adoraban al Dios verdadero, pero también adoraban a los dioses falsos. Los judíos, teniendo miedo de esto o temiendo que estas prácticas se introdujesen dentro de aquellos que habían retornado de Babilonia, y sobre todo porque conocían bien cuál había sido la causa que los había llevado a Babilonia, ¿se acuerdan?
la idolatría y la apostasía, teniendo miedo de volver a caer en eso y ser objetos nuevamente de los juicios divinos, decidieron rechazar la colaboración de los samaritanos. ¿Cuál fue el resultado? Los samaritanos pensaron, ofendidos, resentidos, si nosotros no podemos colaborar en el trabajo de reconstrucción del templo, entonces nos vamos a transformar en obstáculos. A lo mejor nosotros podemos tener experiencias personales donde alguien quiere colaborar y cuando no puede, en vez de sumar, ¿qué hace? Se transforma en un obstáculo para el proyecto que tenemos. Así que ese fue el origen del problema que está vinculado con lo que estamos estudiando de Daniel. La reconstrucción del templo, los samaritanos tuvieron mucho éxito. Durante 4 o 5 reyes van a pasar y ellos todo el tiempo van a estar enviando cartas. Eso está al final del capítulo 4, van a estar enviando cartas quejándose y rumoreando y señalando que los judíos eran rebeldes, que estaban planificando un complot, muchas cosas para impedir la reconstrucción de Jerusalén. Durante 4 reyes del imperio medo-persa. Ahora, en lo que tiene que ver específicamente con el templo, evidentemente tuvieron mucho éxito los samaritanos con la oposición que pusieron, porque durante todo el reinado, ¿se acuerdan cómo se llama el rey que autorizó el que autorizó el retorno de los judíos? Hace un ratito hablábamos, Ciro. Ciro es el que autorizó. Ahora este mismo rey Ciro, evidentemente por todas esas cartas, esas documentaciones, esas referencias que los samaritanos hacen en contra de los judíos, evidentemente lo hace volver atrás en su decisión, y durante todo su periodo de reinado, la obra del templo va a estar paralizada. ¿Cuántos años pasaron? La obra se va a retomar recién con un decreto de otro rey llamado Darío el Grande, cuando estaba en su segundo año de reinado. Entre el año en que se paralizó la obra, el 536, hasta que se retomó la obra, pasaron alrededor de 15 o 16 años. Bastante tiempo, ¿no? Ellos estuvieron, ¿qué hacían los judíos en ese momento? ¿Cómo trataban de cumplir la voluntad de Dios durante ese tiempo? Pero fíjense la influencia que tuvieron ellos, y siguieron teniendo más influencias después con los demás reyes. Pero en el 520 se va a retomar la reconstrucción, recién se va a retomar la reconstrucción. Así que toda la historia de Daniel, en la que nos introdujimos, ocurre al principio de este conflicto. Por eso lo llama conflicto grande, porque Dios había dicho que iba a restablecer a la nación judía después de 70 años de cautiverio. Y ahora llegaban los judíos queriendo cumplir la voluntad de Dios y se ven enfrentados con una oposición que les impide cumplir la voluntad de Dios. Es decir, que Dios no estaba llevando adelante su promesa o la respuesta como los judíos esperaban y también como Daniel estaba esperando. Vamos a leer, continuar con el relato de Daniel, así que vayan a Daniel capítulo 10. Versículo 2 y 3, fíjense la dimensión del conflicto, cómo Daniel evalúa este conflicto. Daniel capítulo 2, versículo 3. En aquellos días, acuérdense que estamos en el tercer año del rey Ciro, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 semanas. Versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Cómo le llamamos nosotros hoy a esa actitud? Ayuno. Fíjense, obviamente durante 3 semanas no fue un ayuno total, fue un ayuno consumiendo comidas más livianas, seguramente más naturales.
Y él hace mención de algunas cosas de las que se abstuvo. No comió manjar. ¿Qué podemos pensar nosotros por manjar? A lo mejor comidas elaboradas, muy elaboradas, o de las que más nos gustan. Se abstuvo de eso. Se abstuvo también de comer carne y vino. Esta referencia es importante y ahora vamos a ver enseguida por qué es importante que él se haya abstenido de estas dos comidas. Y por último, agrega algo que no tiene que ver con la alimentación, con la comida. ¿Se dieron cuenta? Hizo ayuno de algo que no tenía que ver con la comida. Vieron que nosotros a veces, últimamente está surgiendo también este concepto en nuestra iglesia de hacer ayunos, no solamente en cuestiones de comida, sino también, por ejemplo, la televisión, las redes sociales, ciertas cosas que a mí me gustan. Entonces, como para disponerme totalmente mi mente hacia... Así que da para pensar en ese sentido. El ayuno que él hizo y que duró ¿cuánto? Duró 3 semanas. Daniel decidió ayunar y orar durante mucho tiempo. La tradición bíblica señalaba, acuérdense de Esther, capítulo 4, versículo 16, ¿cuántos días de ayuno hubo ahí? ¿Se acuerdan que estaban delante de un peligro y que Esther convocó a un ayuno a todos los judíos? ¿No? Eran días. Eran 3 días. Lo mismo ocurrió cuando el pueblo de Israel estaba frente al Sinaí, que Dios le dijo, santifíquense durante 3 días. Como tradición los judíos tenían el ayuno, máximo 3 días. Por eso es sorprendente que Daniel haga un ayuno tan prolongado. Es sorprendente. Ahora, ¿cuándo hacemos un ayuno nosotros? ¿O cuándo haríamos un ayuno nosotros? ¿Cuándo hay algo específico? No es que hacemos ayuno todas las semanas, todos los sábados, todas las veces, sino que lo hacemos cuando hay una motivación especial. Se ve que la intensidad de la oración era tan grande y por eso Daniel extiende su ayuno tanto tiempo. Yo pienso que él no decidió ayunar 21 días. Creo que él no dijo, bueno, yo voy a ayunar 3 semanas. Me parece, porque incluso fue interrumpido por el ángel, ustedes se acordarán, ¿no? Su ayuno fue interrumpido por el ángel, o su oración fue interrumpida por el ángel. Yo creo que él se dispuso a orar, entre tanto Dios contestaba. Tengo esa impresión pensando quizás en lo que yo podría hacer frente a una situación que me urgiera de esa manera. Según Daniel, versículo 4, fíjense lo que dice. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Esta oración evidentemente ocurre en el primer, como dice antes, en el primer mes del año. Para ellos era el mes de Nisan, nosotros caería más o menos marzo-abril de nuestro calendario. Lo que indica que es precisamente en el que los judíos celebraban 2 fiestas muy importantes. En el primer mes, a partir del día 14, ellos celebraban la Pascua. Y después de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura. Así que todas estas fiestas, estas referencias festivas ocurren durante las 3 semanas que él está haciendo el ayuno. Daniel muy probablemente habría comenzado su ayuno el día 4 de ese mes, porque la referencia que le acabamos de leer dice que estaba él en el día 24 y estuvo 3 semanas orando. Así que habría empezado más adelante aparece otra referencia relacionada con la fecha, con la cantidad de días. Daniel habría comenzado entonces su ayuno el 4 del primer mes. Es interesante porque los judíos no practicaban el ayuno durante la celebración de la Pascua. Esto llama la atención porque a Daniel siempre lo vemos tan correcto, cumpliendo
con las tradiciones, con las costumbres de los judíos. Pero ahora lo encontramos al mismo profeta que no cumple. ¿Por qué los judíos no ayunaban en la Pascua? Porque el mandamiento decía que tenían que comer la carne del sacrificio y el vino, todo lo que simbolizaba lo que el Mesías iba, la liberación del Mesías. Entonces no era un día de ayuno, o no era una fecha de ayuno, sino de fiesta, porque representaba lo que Jesús iba a hacer al liberar al pueblo, a su pueblo. Sin embargo, la situación que estaba viviendo o que estaba percibiendo Daniel era muy grande, que lo lleva a hacer un ayuno y una oración de estas magnitudes. Ahora, yo estoy seguro que ninguno de ustedes, ni yo, hicimos un ayuno tan largo, ¿o sí? ¿Cuánto duró nuestro mayor ayuno por motivos espirituales? Ni siquiera la mitad de estos días, creo, ¿no? Un día, 2 días máximo. Gracias. 2 días máximo, ¿no? 12 horas. Ahora, estoy seguro que más de uno de ustedes pasó mucho más tiempo que 3 semanas orando intensamente por alguna situación que lo angustiaba o que requería la intervención inmediata de parte de Dios. Eso seguro, ¿no? Así que en algún sentido hasta podemos entender la experiencia que estaba teniendo Daniel. ¿Cómo habrán sido esos 21 días de ayuno y oración? ¿Se imaginan? ¿Qué harías vos varios días de ayuno? ¿Se imaginan el énfasis que Daniel le ponía a sus oraciones? Porque cuando hay algo que aprieta, que apremia, que urge, nosotros oramos con mayor intensidad, ¿no es cierto? Así que imagínense la intensidad, el énfasis que él podía poner en sus oraciones. ¿Le habrán surgido interrogantes durante todos esos días? Porque a medida que iba pasando y Dios no respondía o él no recibía la respuesta de Dios, ¿le habrán surgido interrogantes en su mente? ¿En tu mente surgen interrogantes cuando Dios no te responde en el momento que vos estás esperando? ¿No veía Dios la aflicción de Daniel? ¿Estaba escuchando sus desesperados ruegos? ¿Por qué no hacía algo al respecto? ¿Acaso no oraba el profeta Daniel por una causa que era justa y que incluso no tenía que ver con él, porque él tenía 88 años, 90 años, no tenía ninguna posibilidad de volver a Jerusalén, estaba absolutamente resignado a morir en Babilonia? Entonces no era su causa, era la causa de aquellos descendientes de los judíos que sí tenían esa posibilidad de volver. ¿Será que Dios, acuérdense del conflicto que había surgido, que estaba demorada la reconstrucción del templo? ¿Será que Dios se volvió atrás en su decisión de hacer volver su pueblo y de reconstruir la nación? Quizás se le ocurrieron estas preguntas o quizás se nos ocurren solamente a nosotros hoy a la distancia. Sin embargo, el ángel Gabriel va a explicar estas cuestiones. Esta demora del tiempo la va a explicar el ángel Gabriel. Fíjense lo que dice el versículo 12 y 13. Daniel 12, 10, 12 y 13. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. 13. Mas el príncipe del rey de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que ahora el ángel explica qué estaba pasando. ¿En qué momento fue respondida la oración de Daniel? ¿Qué les parece? Desde el inicio.
¿Será que Dios responde tus oraciones desde el inicio? Porque también nos hace pensar en nuestra propia situación, ¿no? A veces estamos orando años por una situación y a lo mejor la respuesta ya está. Y aparte que hay toda una otra cuestión que nosotros no podemos ver, que no tenemos idea de lo que está pasando, que eso es un poco lo que cuenta el ángel ahí. Él dice, cuando venía de camino para acá, fue interceptado el ángel Gabriel por el príncipe del reino de Persia, que se le opuso durante 21 días. Ahora, en esto que cuenta el ángel o que revela el ángel, hay algunas cosas interesantes que podemos extraer, que nos pueden servir de lecciones. Por ejemplo, al parecer, toda la aflicción de Daniel no hacía falta ni tampoco un ayuno tan prolongado. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque Dios ya había respondido a la oración. ¿El problema cuál era? Que Daniel no lo sabía. A veces Dios responde y nosotros simplemente no somos capaces de ver o nosotros no percibimos la respuesta. Así que el problema era que Daniel no sabía que Dios ya había respondido a su oración. Ahora, otra cosa, las escrituras no registran, fíjense que no está contada la oración de Daniel ahí. Como sí aparece la oración en el capítulo 9, porque son similares, hay un paralelo en los dos capítulos. Los dos empiezan con una oración que son interrumpidas, oraciones son interrumpidas por una visión. En el capítulo 9 aparece toda la oración, o por lo menos una síntesis de esa oración. ¿Cuántas oraciones habrá hecho Daniel durante 21 días? Algunos autores hablan de una sola oración tan larga. Entonces dicen, quizás la Biblia no registra una oración tan larga para que recordemos o para recordarle al lector el poco valor que tienen las palabras delante de Dios, porque Dios escucha la oración antes que fuera formulada. Y esto nos enseña algo interesante. El contenido de la oración es mucho más importante que la forma que asume. No importa la cantidad de veces que oremos, no importa el tiempo de nuestras oraciones. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque Dios escucha las oraciones desde antes que nosotros la formulemos. Nuestras palabras no tienen poder en sí mismas para convencer a Dios. Nosotros no podemos utilizar la oración para convencer a Dios de usar su misericordia para aquellos propósitos por los cuales demandamos su ayuda. Esta es una enseñanza que podemos obtener de acá. No tenía que ver las muchas palabras, ni las palabras elocuentes, ni el tiempo, ni la cantidad de veces que oraba, ni si incluso hacía ayuno. Lo que tenía que ver, por ahí lo que mencionaba, es la actitud que tuvo el profeta, lo que hace que Dios de alguna manera responda a nuestras oraciones. Hay otra enseñanza que podemos obtener a partir de la revelación que el ángel da en estos dos versículos que acabamos de leer. Gabriel declara que había estado luchando 21 días con el príncipe de Persia. Así que es evidente que la batalla espiritual que estaba desarrollando, en la que estaba involucrado el profeta Daniel, estaba sin duda relacionada con el conflicto de los reinos terrenales. Tiene que haber estado. ¿Por qué? Porque de otra manera el ángel no hubiese tenido oposición, hubiese llegado inmediatamente. Ni hacía falta esos 21 días, hubiese estado ahí de forma inmediata. Y tuvo que venir Jesús, eso es lo que aclara el texto ahí. Y acá hay algo que a mí me llamó mucho la atención. La oración de Daniel, que parecía tan pequeña e inútil, 21 días de ayuno y oración, en su prolongación, porque de alguna manera el ángel le decía no era necesario 21 días de ayuno, aparentemente podríamos interpretar de esa manera. Entonces la oración de Daniel, que parecería tan pequeña e inútil, sin embargo tenía
repercusiones cósmicas. Por un lado, el extenso ayuno de Daniel parece haber sido una pérdida de tiempo, no hacía falta. Pero por otra parte, parece haber una correspondencia directa entre los 21 días de oración y los 21 días de lucha entre el ángel y el príncipe de Persia. ¿Será que Dios estaba utilizando las oraciones durante esos 21 días para intervenir en lo que estaba pasando acá en la tierra? Fíjense la dimensión. Nosotros no nos damos cuenta cuando oramos la dimensión que pueden tener nuestras oraciones. Cuando vos orás por un estudio bíblico, una persona que está estudiando la Biblia para que la palabra de Dios pueda convencerla, para que pueda entregar su vida a Dios, y a veces se demora y vos seguís orando y orando y orando, ¿no habrá algo que ocurre que esté más allá de nuestras capacidades para interpretar? Y así con muchas cosas relacionadas con Dios. Así que entonces, por un lado, la oración parecía insignificante y por otro lado tenía dimensiones cósmicas, como si las oraciones de Daniel de alguna manera influyeran en la acción de Dios y la resolución de un problema de orden cósmico. ¿Te pusiste a pensar que tus oraciones puedan colaborar con la resolución de esta gran batalla que sabemos que existe, porque la Biblia lo plantea entre el bien y el mal? ¿Tus oraciones tendrán esa dimensión? Vieron que somos poco capaces de percibir todo lo que puede estar en juego, y Dios tiene que estar al tanto de todas estas cosas para poder actuar conforme a su sabiduría. La relación entre estas dos verdades que estamos viendo parece contradictoria y misteriosa. Es decir, nuestras palabras parecen no valer nada, y por otro lado, porque no convencen a Dios de nada, y por otro lado, nuestras oraciones sí sirven para que Dios actúe. ¿Cómo resolvemos el problema? Las obras piadosas de la humanidad no valen nada en sí mismas o por sí mismas, pero Dios desea que afecten el curso de la historia. Dios eligió utilizar a los seres humanos para resolver el gran conflicto que existe entre el bien y el mal. Es decir, vos y yo podemos considerarnos los más pecadores e imperfectos de la tierra. Fuimos escogidos por Dios para esta gran misión. La oración intercesora y el testimonio son las herramientas que Dios utiliza para resolver el conflicto universal. Por eso Él apela a nosotros. No necesita, como decíamos hoy de las ofrendas, Dios no necesita nuestras ofrendas, pero nos involucra, pero nos pide colaboración. En tiempos de Daniel, seguramente o con toda seguridad, Satanás estaba operando intensamente para evitar que los propósitos de Dios se cumplieran. ¿Cuál era el propósito de Dios? Reconstruir la nación. Ese era el propósito de Dios. Así que todos estos conflictos que surgían era ¿por qué? Porque había la fuerza, las potestades de las tinieblas que habla Pablo estaban en contra del plan, del proyecto de Dios, tratando de impedirlo. Y de la misma manera, Satanás lo hizo durante el ministerio de Jesús en la tierra. ¿Se acuerdan? La oposición tremenda que tuvo Jesús para poder desarrollar su ministerio. ¿Y les parece que en nuestro tiempo actúa de forma diferente? El plan divino es que todo ser humano alcance el conocimiento de la palabra, lo que nosotros denominamos como la verdad presente. Porque Jesús no puede volver a menos que se cumpla la predicción de que el Evangelio sea llevado a todo el mundo. Todos deben conocer acerca del ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial, y también acerca del juicio que se está llevando en el cielo, porque ese juicio es el que determina quiénes serán salvos y quiénes no lo serán. El mensaje que tenemos como iglesia es urgente, pero Satanás está tratando de impedir que llegue y sea predicado por a cada familiar, vecino, compañero de trabajo, de escuela, pueblos, culturas, lenguas, etc.
Cada vez que queremos hacer la obra de Dios, vamos a encontrar el mismo enfrentamiento, quizás a una escala mucho más chiquita de lo que fue aquella oposición que recibieron los judíos, pero de alguna manera, en lo individual, podemos obtener esa oposición. Como iglesia también, y como iglesia universal, es decir, como todos los cristianos, la iglesia remanente también va a tener esa misma, y quizás mucho más esa oposición. Tanto el libro de Apocalipsis como de Daniel nos señalan varias veces que Satanás va a levantar una oposición muy grande en contra de ¿quiénes? Del remanente fiel que guarda el séptimo día, que guarda los 10 mandamientos y tiene la fe de Jesús. Pero el pueblo de Dios no debe desanimarse, no debe temer en absoluto cuando esta oposición se levante. ¿Por qué? Porque de la misma manera como Jesús intervino en aquel momento, Miguel intervino en aquel momento para resolver el conflicto del que ya hace referencia Daniel, también va a resolver el conflicto que se desate al final del tiempo del fin. Fíjense lo que dice el capítulo 12 de Daniel, versículos 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, la oposición, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Pueden ver el paralelo que hay entre la historia de Daniel y la manera en cómo se va a resolver el gran conflicto cósmico, la historia de en nuestra tierra, de la humanidad en nuestra tierra? ¿Vieron que hay una equivalencia? Lo que ocurrió, la forma en cómo se resolvió en la época de Daniel, ¿cómo fue? Con la intervención de Miguel. ¿Quién es Miguel? Jesús. Y lo mismo va a ocurrir en el tiempo de angustia, la gran angustia como nunca hubo en la tierra. Se va a resolver porque va a intervenir, se va a levantar Miguel y va a intervenir en favor de su pueblo. La dimensión del conflicto en esta fase final del tiempo del fin, sin duda es mucho más grande que el conflicto que tuvo que experimentar el profeta Daniel. Porque es en nuestros tiempos, o en este tiempo, en el que la humanidad va a llegar a su desenlace, la historia de la humanidad va a llegar a su desenlace. Así que creo que considerar esta historia de Daniel, esta experiencia de Daniel, nos puede ayudar a reflexionar también a nosotros acerca del rol que tenemos como discípulos de Jesucristo, como iglesia que tiene la verdad y que tiene la misión de predicar el mensaje a todas partes. Y que esa misión, el mensaje va a llegar hasta el fin, hasta el último rincón del mundo en un momento de angustia, en un momento de una oposición tremenda. En ese momento, el rol que tenemos como iglesia y como hijos de Dios. Necesitamos por eso poner en práctica el método de Daniel. ¿Cuál era el método de Daniel? Un cristianismo con mayor fervor en el estudio de la Biblia, porque Daniel estudiaba la Biblia, las profecías que había en esa época. Un cristianismo entonces con mayor fervor en el estudio de la Biblia, en la oración intercesora y también en el ayuno, cuando es necesario. Miguel se va a levantar porque esa es la promesa. Entonces no importa si hoy estamos viviendo oposición, quizás alguno de ustedes tiene un familiar al que quiere traer a la iglesia, al que quiere que regrese o al que quiere que conozca el plan de salvación y no está aceptando. Y hace años que estás orando para que ese familiar pudiese estar en este lugar. Todo esto está en juego.
Todo esto está en juego. No debemos desanimarnos porque dice que Miguel va a actuar para poner el éxito que hace falta en la resolución del conflicto, del gran conflicto entre el bien y el mal. Dios quiere nuestra colaboración para resolver el conflicto grande, simplemente porque Él decidió confiar en nosotros. Nos involucró en esto. Nuestras oraciones no valen nada, no tienen poder alguno en sí mismos. Pero Dios actúa a partir de nuestras oraciones. ¿Qué pasa si dejamos de orar por una persona, por un miembro de iglesia que hace rato que no viene a la iglesia? ¿Qué pasa si dejamos de orar? A lo mejor Dios busca otros canales, pero con toda seguridad nuestras oraciones podrían contribuir con la acción de Dios para con esas personas. Por eso yo creo que al estudiar este tema, creo que es una invitación que Dios nos hace para que seamos guerreros fieles en el estudio de la palabra, en la oración y en el ayuno. Ojalá que podamos tener esta vida dedicada de estudio, de oración, de ayuno cuando es necesaria, y que podamos tener esta perspectiva, esta dimensión de lo que ocurre, para poder entender un poco más las cosas que suceden más allá de lo que nosotros somos capaces de percibir. Y que no nos desanimemos cuando hay oposición, porque hay alguien que sigue estando al control de todas las cosas, y ese es Dios. Agradecemos a Dios en primer lugar por este mensaje y al hermano Bilton que ha venido acá a nuestra casa. El Señor le bendiga al ministerio que él está desarrollando en su iglesia.